Las 18 horas con 16 minutos. Estamos ahora saludando la presencia del asambleísta independiente, porque ya dejó de ser de país. Me refiero al ingeniero Fernando González. Él representa a la provincia del Tungurahua y con él queremos analizar el tema que ha ocupado a los ecuatorianos ya por varios días, el tema de esta sublevación policial y este informe o resolución que quiere emitir el oficialismo condenando un intento de golpe de Estado que para muchos no es tal. ¿Qué piensa usted a esta hora cuando se han dado una serie de indicios que configuran una confabulación en contra del régimen democrático del país a criterio del gobierno? Bienvenido, El País Escucha, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, muy gentil invitación, un saludo a todo el pueblo ecuatoriano a través de Sonorama. Primero hay que recalcar que todos rechazamos las acciones que se cometieron el día jueves 30 de septiembre. Creo que no fueron las adecuadas ni las pertinentes. La policía, a varios de sus miembros actuaron mal, pero la policía como institución merece siempre nuestro respaldo, porque es la institución que vela por nuestra seguridad y han hecho un servicio, yo creo que bastante bueno a través de los años de existencia en el país. Pero evidentemente respaldamos los reclamos que están haciendo en este momento, que deben ser hechos por los canales y vías democráticas y legales y pertinentes. Pero no debemos dejar de olvidar de que ese día 30 yo pienso que hubo una sublevación, pero que estuvo ligada a muchos años de olvido hacia lo que debe ser una acción interna en la Policía Nacional. Ahora los medios de comunicación están recogiendo la forma en cómo los policías actúan y viven en las diferentes ciudades del país. Yo creo que es lamentable aquello. Yo creo que la cúpula policial, por brindar favores políticos al régimen, olvidó a su tropa, y por eso es que no tuvieron el respaldo de aquello, y bueno, ya tuvieron que renunciar y tuvieron que irse. Pero más allá de aquello, hay que preguntarnos especialmente qué es lo que pasó con la inteligencia del Ministerio del Interior, qué pasó con la inteligencia del Ministerio de Defensa, y qué pasó de seguridad con la inteligencia del secretario de inteligencia, qué pasó con la inteligencia del ministro de Seguridad Interna y Externa, y qué pasó con la coordinación política. Yo pienso que en este último campo hay una descoordinación política, porque el régimen ha perdido a todos los aliados que le llevaron al poder: estudiantes, indios, sindicalistas, profesores. Pero dice que son pequeños sectores, que no es la totalidad, que la inconformidad es de aquellos sectores que tuvieron canonjías y privilegios y que por eso, al verse afectados, tratan de subvertir el orden. Bueno, si los sectores populares han tenido privilegios anteriormente, según palabras del régimen, entonces no habría razón de que la Revolución Ciudadana haya existido. Pues, si la Revolución Ciudadana nace porque precisamente todos estos sectores fueron olvidados, claro, fueron olvidados, no tuvieron la atención debida, la atención necesaria. Por eso yo insisto, estos ministros, Yarc, el ministro de Defensa Javier Ponce, el ministro de Seguridad Interna Miguel Carvajal, la secretaria de Coordinación Política, el secretario de Inteligencia Franco, yo creo que ellos son los que primero deberían ser investigados, y estos personajes deberían ser sancionados, pues, porque evidentemente han demostrado ser unos inútiles en el gobierno, porque todos ellos no han cumplido, primero, con la labor que debían hacer de coordinar a los ministerios, es decir, a las personas bajo su mando, y luego no han sido capaces de transmitir la idea del gobierno a las bases, es decir, a la tropa tanto en el campo militar como en el campo policial. Ellos se dicen que no estuvieron bien informados, pero si no estuvieron bien informados, entonces por culpa de los ministros, pues, que no supieron pasar las ideas. El razonamiento que hace siempre termina con la responsabilidad de los secretarios de Estado, que son de cierta manera los censores de un gobierno, ¿no? Pero por supuesto, ahora vemos que todos los ministros bailan la danza del vientre alrededor del señor presidente, cual odaliscas, ¿no es cierto? Entonces vemos atónitos de que esto está pasando. Yo creo que debe haber una reflexión siempre, porque todo el pueblo del Ecuador quiere que la democracia siempre se mantenga, nosotros también, y por eso hemos mandado en su oportunidad los comunicados respaldando en este proceso al señor presidente Rafael Correa, que debe mantenerse en su cargo hasta el último día de su mandato. Pero por supuesto, pero le pregunto a usted, ¿fue una reivindicación salarial? ¿Fue un intento de golpe? ¿O fue degenerando a propósito de actitudes y acciones
a lo mejor erróneas o a lo mejor acertadas. Le pregunto, ¿tenía planificación esto que dice el gobierno, un intento de golpe de Estado con actores políticos que estaban empujando una reivindicación salarial justa? Yo creo que fue una rebelión y el tema más bien no es solo económico como se lo quiere aparecer, ¿no es cierto? Nosotros hemos subido los sueldos de la policía, dicen. Y eso sí es evidente, han subido los sueldos de la policía. Y eso no puede discutir nadie. Nadie lo discute, pero yo no puedo subir el sueldo de mis trabajadores e ir en la noche a la casa de uno de ellos y tratarle mal, porque va a resentirse y me va a mandar sacando de su casa. Esto es lo que ocurrió con la Policía Nacional. Le subieron el sueldo, pero van a ofenderle en su propio sitio de trabajo, en su propio cuartel. Pero luego de que hacen un bochinche de esta naturaleza, para utilizar un término, cuando hacen una manifestación obstaculizando vías, una huelga de brazos caídos en donde no salían a cumplir con la labor para la que están destinados. Es deplorable la forma en que actuó la Policía Nacional, varios de sus miembros. O sea, en eso estamos claros todos los ecuatorianos y rechazamos la forma en cómo actuaron varios miembros de la Policía Nacional. Pero eso provoca la reacción del presidente. Y es totalmente inadecuada. Pero hay que ver, yo no quiero que el pueblo del Ecuador vea solo desde el ámbito económico, si es que a los policías y a los militares les quitamos las condecoraciones, que es parte de su vida, emblemáticas, simbólicas, que tienen que ver con su tradición y que tienen que ver con su actuación para subir a los siguientes puestos de mando, ¿no es cierto? Es muy importante para ellos, no podemos quitarles las condecoraciones. Además de eso, les quitamos las remuneraciones que se entregan con estas condecoraciones. Esto se lo puede observar como un ahorro, ¿no es cierto? Porque es diferente. El señor ministro de Relaciones Laborales dice, no, es que todo lo que les entregábamos vamos a darles mensualmente. No funciona así la cosa, porque cuando se obliga a un ahorro, como puede ser visto estas remuneraciones que se daban con las condecoraciones, entonces a los 4 años los soldados y los policías saben que van a recibir algo acumulado, que les sirve para tratar de mejorar su vivienda, sus condiciones de vida, para mandar a sus hijos a la escuela, hacer los gastos familiares. Pero si esto les quitan y les dan mensualmente, la cosa ya no funciona ahí. Pero más allá de aquello, primero debió ser consultado con ellos, como evidentemente lo fue en la Asamblea Nacional. Había coordinadores de país que hablaron con la policía y hablaron con los militares y llegaron al acuerdo en la forma en cómo la Asamblea mandó el texto de la ley hacia el Ejecutivo. Pero al final no funciona. Pero luego el Ejecutivo veta este acuerdo que llegan los mismos asambleístas del país con la policía y con los militares. Entonces la policía se siente traicionada y varios sectores militares también. Entonces lo que aquí viene es pedir reflexión adecuada al gobierno nacional. Yo creo que hay que pedirle que gobierne con humildad. Eso es importantísimo, que gobierne con humildad, porque si se quiere gobernar bajo la premisa de que solamente sus pensamientos son los buenos, de que el gobierno nacional en su programa de gobierno tiene la verdad absoluta, yo creo que está equivocado. Eso es equivocado y es perverso. La verdad se la construye entre todos, oyendo y escuchando a todos los sectores. Si es que se escucha a los sectores sociales, si es que se escucha a los sectores productivos, si es que se escucha a los sectores universitarios, vamos a tener leyes oportunas y pertinentes. Una ley no es buena porque tenga una cantidad impresionante de artículos, ni porque tenga un consejo directivo que centralice todas las acciones hacia el gobierno, sino porque en su aplicación veamos que es buena. Entonces, para usted no hay tal intento de golpe de Estado. Bueno, se duda mucho de aquello y por supuesto, para esto debería conformarse una comisión, especialmente en el ámbito político. Y en el ámbito político, ¿quién tiene el mando? La Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional debería conformar una comisión. Esta comisión... Pero más bien, ¿por qué no integrar una asamblea, una comisión independiente que no tenga ningún tipo de vínculo ni con el Poder Ejecutivo ni con el Poder Legislativo? Ningún vínculo político, ni con una organización social, laboral, sindical, para que el informe que entregue sea más bien imparcial, que sea verídico, para poder tomar los correctivos del caso, tanto los unos como los otros. Por supuesto, pero esta acción la debe de tomar la Asamblea Nacional. Es la Asamblea Nacional la que debe decidir, y yo estoy de acuerdo con usted, que decida la Asamblea, que sea una comisión a lo mejor internacional, de relevantes miembros de la comunidad internacional, la que haga una investigación prudente, adecuada, pertinente y nos entregue a todos los ecuatorianos para que podamos conocer la verdad de los hechos que sucedieron el 30S. Ahora, yo creo que está equivocado el gobierno, yo veo que hay mucha venganza en sus acciones
Y tener venganza sobre un organismo como la Policía Nacional creo que es inadecuado. Esto nos va a traer problemas para futuro. No puede ser de que se quiera sancionarlos con desprecio y con venganza, insisto. Las sanciones deben venir porque cometieron actos inadecuados. Pero por favor, estuvieron de por medio vidas humanas. Por supuesto. Pero y por eso tiene que ser castigado. Cuando alguien infringe la ley, sean común de los mortales, tienen que ser castigados y de acuerdo a lo que establece la ley. Ser castigado, pero de acuerdo a lo que establece la ley. Sí, claro, por supuesto, sin exacerbaciones. Ahora, hay que ver una cosa con pertinencia. ¿Quién dio la orden para que se haya violado los convenios, especialmente el de Ginebra, sobre que no se puede tocar a un hospital público, ¿no es cierto? ¿Quién dio la orden? Esa creo que debería ser la punta de la investigación, porque desde ahí partimos hacia lo demás. Claro, se atacó a un hospital. Se atacó a un hospital, cuando no se hace ni en guerra, ni en diferentes guerras, menos en el país que hemos estado viviendo y queremos seguir en un ámbito democrático total y absoluto. Entonces, hay muchas interrogantes que responder y yo creo que es deber del gobierno nacional, es deber de la Asamblea y es deber de todos los ecuatorianos buscar el consenso necesario para llevar al país a la tranquilidad. Pero la Asamblea Nacional no puede dejar de formar una comisión, sea cualquiera. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, una comisión internacional, pero la Asamblea tiene que dar paso a aquello. El oficialismo no quiere dar paso a aquello. Simplemente quiere que no haya ninguna comisión que investigue y solamente una resolución, lo cual yo creo que es impertinente para lo que sucedió el 30 de septiembre. ¿Usted cree que el gobierno está cosechando lo que ha sembrado? Yo creo que quien siembra vientos cosecha tempestades, así dice un popular refrán, ¿no es cierto? Si se actúa con arrogancia, pues evidentemente se tiene muchos huracanes que luego van a venir en contra del gobierno. Por eso yo desde mucho tiempo atrás he dicho, no seamos arrogantes, gobernemos con humildad. Yo creo que ese lo puede hacer muy bien el gobierno. El gobierno ha hecho cosas importantísimas en salud, en educación, en el área social. En obra vial, inclusive. Pero eso no debe ser suficiente, ¿no es cierto? Eso nunca se debe ver como suficiente, sino más bien como una parte del proceso de cambio, de estructuración del país. Y lo más importante que debemos conservar es la paz social, la convivencia entre todos. Ahora el gobierno no tiene el respaldo de las bases populares. Yo insisto, ¿dónde están los universitarios? ¿Dónde están los indios? ¿Dónde están los servidores públicos? Pero van a hacer una movilización, una concentración para el próximo 15 de octubre y allí a lo mejor aparecen los indígenas, los universitarios, porque tampoco es que no todos los indígenas están en contra, ni tampoco los indígenas en su conjunto están a favor del gobierno. Precisamente por eso yo creo que es inadecuado que hagan una manifestación de ese tipo, porque los otros sectores también pueden hacer otra manifestación. Y estando en vigencia un estado de excepción en la ciudad de Quito. Llevar al país a que se caldeen los ánimos. Aunque el estado de excepción, de acuerdo a las estipulaciones, no establece restricción de libre tránsito y movilización de las personas. No, y no sabemos tampoco, yo no tengo la letra. Ahora se ha publicado ya en horas de la tarde la extensión solamente para Quito, pero ahí hay un error que lo voy a hacer evidente el día de mañana cuando tengamos un diálogo. Pero sabemos de la extensión, yo también. Es público. Es público, pero no sabemos del contenido del decreto, es decir, ¿cuáles son las libertades que están restringidas? ¿Cuáles? ¿Todas? ¿Unas pocas? ¿Cuáles son las que están restringidas? No, simplemente dicen que el decreto es para reemplazar el trabajo de la policía por el de las Fuerzas Armadas. Pero eso es inadecuado. Un estado de excepción lo que trata es de limitar derechos, limitar por un tiempo determinado para superar un estado de emergencia como el que hemos vivido. Claro, grave conmoción, guerra interna o externa. Pero ahora se debe ver con claridad ¿cuáles son los derechos que están restringidos? ¿Por qué el decreto de emergencia continua? Yo insisto, yo creo que el gobierno debe a lo interno, primero, buscar a los culpables. ¿Qué están sus ministros? Esos ministros, insisto, son unos verdaderos inútiles, porque han demostrado así en su accionar. Se ve que no han hecho ningún trabajo interno ni peor externo. Y este mal trabajo ha hecho que lleguemos a estos lamentables incidentes. Rechazamos estos lamentables incidentes, respaldamos al señor presidente Correa en estas actuaciones inadecuadas de la Policía Nacional, pero le pedimos al gobierno nacional que actúe con humildad, que tienda lazos, que con todos los sectores sociales rectifique la actuación, que no se vuelva a enfrentar a gente ecuatoriana contra ecuatorianos, porque esto toda la gente lo ve mal y quien siembra vientos cosecha tempestades.